Don't know if you're gonna stay. I see. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención. Para nosotros es realmente una alegría el tenerlos convocados el día de hoy. Mi nombre es Martín Tarazona, yo soy el gerente general de 3 Security Colombia. Les doy la bienvenida a todos ustedes los asistentes, quienes se registraron en la convocatoria para el día de hoy para que nos acompañen en este espacio de academia, en este espacio de conocimiento y de buenas prácticas. Ya ahí empezamos el 2020-21, el 2021 ya empezamos. De alguna manera hemos venido progresando, este es nuestro segundo webinar en el 2021. Y hoy tengo un gran invitado, es una persona que fuimos compañeros, creo que lo conozco hace unos 23 años atrás. Fuimos compañeros de trabajo, posteriormente fue mi jefe en una de las organizaciones en las cuales en mis vidas pasadas estuve laborando. Y hoy lo tengo como el panelista invitado del tema tan especial y tan enfocado a lo de hoy. El mundo ha cambiado a raíz de la pandemia, el mundo ha cambiado, se volvió un mundo remoto, como hoy en día nos estamos encontrando en esta reunión. Y pues 3 Security ha querido de alguna forma verse presente, verse como una compañía que tiene buenas prácticas para desarrollar este tipo de actividades y que acompaña y que busca las mejores personas, los mejores especialistas, personas expertas en temas, y las invita a esta academia para que desarrolle pues, el temario. Yo no me quiero alargar en esta bienvenida a todos ustedes. De verdad, estoy muy contento por tenerlos el día de hoy convocados en este webinar. Sin antes, quiero darle la bienvenida a una nueva integrante de la familia 3 Security Colombia, que es Wendy López. Wendy es la asistente operativa, es la encargada de todo el tema de marketing digital, es parte de la que es el backstage de todo este tema, porque finalmente ella me ayuda y apalanca todo el tema de esta magia. Y cuando hablo de que esta magia es porque intentamos hacer las cosas muy bien hechas para que ustedes, nuestros asistentes convocados y registrados en el tema de la academia, puedan ver el desarrollo de una muy buena manera, que puedan observar que las cosas son preparadas, no son improvisadas, que nos gastamos el tiempo para que todo esto salga muy bien y que sea lo mejor profesionalmente posible. Entonces, Wendy, te cedo la palabra. Bienvenida a tu presentación y, por favor, preséntanos al panelista. Quiero pedirles un favor muy especial a todos ustedes. Mientras que se desarrolla la actividad del conversatorio, les voy a rogar el favor de que sus micrófonos estén silenciados con el propósito de que el conferencista tenga la mayor capacidad de comunicación con todos nosotros y que el ruido de los micrófonos abiertos no interrumpan el conversatorio. Muchas gracias nuevamente, estamos a su servicio, totalmente dispuestos a lo que ustedes requieran. Y Wendy, te cedo la palabra. Muchas gracias. Vale, gracias Martín. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de ciberseguridad. Mi nombre es Wendy López, como lo dijo Martín. Soy la persona encargada de marketing digital y también soy asistente operativo de la familia 3. Hace poco tiempo comencé a trabajar con esta empresa, pero estoy feliz, ya que personas llenas de conocimiento y experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con Martín en otra compañía y sé la persona que es y la gran responsabilidad que conlleva esto, y estoy feliz por eso. También tenemos el día de hoy el penalista Jorge Gabriel Penen. Él es especialista y tiene mucha experiencia en la parte de seguridad. Él es administrador de empresas con más de 30 años de experiencia local, regional e internacional en prevención de pérdidas, risk management, continuidad de negocios, retail, centros comerciales,
seguridad electrónica, seguridad física y close protection. También este hombre es un experto en ciberseguridad, aplicación del COSO, seguridad de la información, gestión y control de riesgos, seguridad para eventos, seguridad y protección de instalaciones portuarias, naves, embarcaciones y centro de distribución, gestión estratégica y táctica de empresas ocupando cargos como LATAM Country Manager, gerente general, gerente de división, gerente de área, Cluster Area Manager, supervisor, Country Area, supervisor, diseño y dirección de proyectos. También es interventor de proyectos y contratos, controller de compras y adquisiciones, estructurador de proyectos y consultor corporativo. Es un hombre con una gran experiencia. Le damos la bienvenida y te otorgo la palabra, Gabriel. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Wendy. Iniciemos este conversatorio. Primero quiero darle gracias a mi colega y compañero y amigo Martín Tarazona por la invitación que me hizo a este panel y a cada uno de los que nos están acompañando. También quiero agradecerles que hayan sacado su tiempo para acompañarnos. Para mí es un verdadero placer compartir con algunos de mis conocimientos y esto los he enfocado como una herramienta más para que a todos los que trabajamos en security y en business continuity, nos permita seguir evolucionando de manera eficiente en nuestro día a día y encarar los nuevos retos que vienen relacionados con la seguridad y la protección de los activos de información de las compañías y de las personas. Estos son los más importantes en este momento. El activo de información en las compañías y el activo del talento humano son los activos más importantes. En este momento que hay una coyuntura tan especial y hay una transformación que se volvió urgente, ese cambio para nosotros debe ser fundamental y debemos entender que todas las tareas que hagamos desde nuestros puntos de preventores de riesgo y expertos en seguridad deben enfocarse en iniciar un proceso para reimaginar el futuro de nuestros modelos de seguridad integral que nos puedan garantizar la continuidad del negocio en el tiempo y nos puedan ayudar a manejar los nuevos retos que vienen. Ese crecimiento y los avances de la tecnología, sobre todo ahorita en la progresiva implementación del 5G, viene con muchísimas ventajas como el impulso del Internet de las cosas, unas mayores velocidades de transmisión de datos, un mayor ancho de banda, una menor latencia, pero sobre todo va a generar el impulso a otras tecnologías, pero esto a su vez va a generar una exposición mayor a los ciberataques, sobre todo teniendo en cuenta que todas las redes que se están desarrollando están basadas cada vez más y cada vez con mayor frecuencia en todo lo que tiene que ver en el desarrollo de inteligencia artificial y programas informáticos. Esa condición hace que de manera lógica pues pueden existir muchos más fallos de seguridad en los sistemas. Y estos fallos normalmente son los que los ciberdelincuentes están aprovechando de manera intensiva en este momento. Hay ataques tan sencillos como desde softwares que son seguros, que cuando tú los instalas en tu ordenador, tu software para detectar cualquier intrusión maliciosa no ve lo que están sembrando y empiezan a sembrar puertas traseras para poder sacar la información de manera rápida y poder tener huidas rápidas en caso de que uno descubra que está siendo víctima de un ataque de ciberseguridad. Los delincuentes cibernéticos también tienen que huir, tienen que irse rápidamente, ir cerrando las puertas para que cuando hagamos el análisis forense no logremos encontrar todo cómo fue el ataque completo, dónde inició, cómo se hizo y hasta dónde llega y hasta dónde va a depositar esa información. Por todo ello, debemos encarar estos nuevos desafíos desde el conocimiento de las amenazas. Por eso lo que he preparado hoy es una inmersión obligatoria
y obviamente que va a contener muchísima información que para muchos de ustedes que trabajan ya hoy en día en seguridad va a ser conocida, no va a ser nueva, pero siempre será la base fundamental para generar los primeros pasos en el diseño de planes de prevención y contención. Ya tendremos oportunidad más adelante de profundizar en este tema de una manera más técnica y con unos conocimientos más profundos que no sean tan básicos como lo que vamos a ver hoy. Pero para poder lograrlo, tenemos que tener muy claro que lo básico es fundamental para poder dar los primeros pasos en el diseño de planes de prevención y contención y para dar también los primeros pasos en la construcción de una cultura corporativa e individual en ciberseguridad. Tenemos que pensar que si no desarrollamos cultura, si no logramos generar una cultura real al interior de nuestras organizaciones, al interior de los usuarios, al interior de nosotros mismos, jamás vamos a lograr tener sistemas de prevención robustos y fortalecidos. Entonces, para dar inicio, en este slide que estamos viendo, pues está el contenido de lo que vamos a ver hoy, que rápidamente es ver un concepto de lo que es ver qué es ciberseguridad, clasificación de todas las medidas de seguridad que pueden existir de manera rápida e inmediata, las amenazas más frecuentes que vamos a encontrar a los sistemas de información, tecnologías de la seguridad más habituales, una gestión de la seguridad informática, unos conceptos sobre el software malicioso, cómo se clasifica esos programas maliciosos, una ingeniería social y los fraudes informáticos, cómo nos están afectando continuamente, qué son las buenas prácticas para protegernos de un malware y qué tipos y métodos de control de accesos existen. Además de eso, al final voy a tratar unas cortas medidas de seguridad para que todos tengamos en cuenta, ahora en este momento que estamos trabajando de manera remota, cómo hacemos las videoconferencias con una mayor seguridad. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta inicial, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Cómo definimos qué es la ciberseguridad? Pues es sencillo, eso es una actividad que normalmente la ejercemos en defensa de nuestros computadores, de nuestros servidores, de los dispositivos móviles con los que contamos y utilizamos todo el tiempo para hacer nuestro trabajo, los sistemas electrónicos, las redes que llevan esa información de ida y de vuelta, los datos de ataques maliciosos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se define? Se define como una actividad que ejerce una defensa frente a esas actividades que pueden llegar a afectar de manera fundamental el activo más valioso que es la información. ¿Cómo aplicar la ciberseguridad? Pues se aplica normalmente en el desarrollo de sistemas robustos que sean capaces de generar prevención de ataques, control de ataques, mitigación de ataques y aplicar algo que es la resiliencia informática después de que estos ataques se han llevado a cabo, si es que se logran llevar a cabo, ¿correcto? Entonces, ese resumen de qué es la ciberseguridad y para qué la estamos utilizando y por qué tenemos que utilizarla. ¿Cómo se clasifican esas medidas de seguridad? Se clasifican en medidas de seguridad sobre el hardware, en medidas de seguridad sobre el software y en medidas de seguridad sobre la red, ¿correcto? Esas son las medidas de seguridad en donde, cómo tenemos que aplicarlas y en dónde tenemos que aplicarlas. Y todas ellas se comunican entre sí. Uno no puede tener medidas de seguridad en hardware si no los tiene en su software. De la misma forma que si los tiene en su software y en su hardware, pues los tiene que tener en su red. Porque si usted no logra generar un círculo cerrado que le permita a usted tener un blindaje real, pues ese es uno de los problemas que estamos encontrando hoy en día. Por ejemplo, usted tiene, ¿qué fue lo primero que se detectó en esta pandemia cuando empezamos a trabajar de manera remota? Cuando estábamos en las compañías trabajando en nuestras oficinas, todo era maravilloso porque estábamos trabajando en redes cerradas, en redes que no permitían el ingreso de externos. Trabajábamos en redes cerradas, había unos firewalls de seguridad, había una seguridad puntual y eso
permitía que todos trabajáramos en unos ambientes muy seguros. ¿Qué sucedió cuando nos fuimos a las casas? Sucedió que los firewalls tuvieron que abrir y tuvieron que empezar a recibir visitantes externos, desde sistemas externos, como es el sistema que yo tenga en mi casa de Wi-Fi para conectarme con la oficina. Eso no está controlado por mi empresa, está controlado por mí. Y normalmente los Wi-Fi que tenemos instalados en las casas, pues no son tan seguros como los que puede tener una compañía. Y por ahí empezaron a entrar los ataques cibernéticos. Por ahí se empezaron a sembrar todos y cada uno de esos malwares que después estuvieron afectando a tantas y tantas empresas. Acuérdense que las afecciones en las empresas no es solamente el robo de información, es el bloqueo de información, es el bloqueo de entrada y salida de solicitudes de pedidos, es el bloqueo de entrada y salida de reclamaciones, es el bloqueo de poderle pagar la nómina a las personas a tiempo, es el bloqueo de esa información que yo tengo en mis redes y en mis servidores. Entonces, por eso tenemos que generar medidas de seguridad que sean transversales al hardware, al software y a la red. ¿Correcto? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las amenazas más frecuentes que le pegan a la red? Pues los virus, los malwares, los spywares, los ransomware. O sea, ¿qué es un ransomware? Los ransomware son ataques que son tormentas de ataques que se generan al interior de su organización cuando los usuarios no tienen realmente un conocimiento profundo de cómo manejar el tema de seguridad en la red mediante los mails. Luego viene el phishing, el robo de identidad y la suplantación de identidad. Estas son las amenazas más frecuentes, aunque no las únicas. Hay muchísimas más amenazas. Lo que sucede es que esas amenazas no son tan frecuentes y no son las que han venido afectando al general de las compañías a nivel global. Lo que ha venido, digamos, las amenazas que se han detectado de manera más frecuente y con factores en común a las organizaciones que han denunciado los ataques son estos que tenemos aquí, son estos 8 amenazas más frecuentes. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las tecnologías de seguridad más frecuentes que nosotros deberemos tener en cuenta para trabajar dentro de la red? Primero que todo, tenemos que tener actualizadores de programas. Nosotros tenemos que estar verificando permanentemente que todos los programas que tenemos estén haciendo sus actualizaciones de manera permanente. Si no automática, sí permanente. ¿Por qué razón? Porque es que en las actualizaciones de los programas normalmente vienen los parches de seguridad, aparte de los parches operativos y los parches que tienen que ver con la facilidad de comunicación entre ese programa y el DOS, pues normalmente dentro de esas actualizaciones de programas también vienen incluidas todos los parches de seguridad. Son fundamentales. Otra tecnología que tenemos que utilizar son las herramientas en línea. Todo lo que me permite a mí trabajar la seguridad, la detección y el control mientras estoy en línea. Luego los antivirus, que deben ser antivirus verdaderamente robustos. Antivirus gratuitos no sirven. Antivirus, hay que comprar el antivirus, hay que pagar un antivirus bueno, hay que tenerlo al día y hay que correrlo con la frecuencia que se debe correr. Además, estos antivirus deben tener la capacidad de darme a mí toda la posibilidad de ver si el software, el hardware o la red están siendo amenazadas o han sido atacadas. Eso es muy importante. El control de ataques, no solamente para evitar, sino para saber cuántas veces me atacaron y cuántas veces se frustraron en los ataques, es fundamental para poder generar una trazabilidad en el desarrollo de un sistema y de unos protocolos de seguridad a aplicar en mi organización. Luego están los controles parentales, que son muy importantes, deben ser activados, pero ojo con esto, los controles parentales siempre deberán ser activados con una lógica, con una forma de activación que no genere interferencias y no se interponga en el normal desarrollo de la operación de mi compañía, ¿correcto? Luego está la inteligencia artificial, que son los bots que uno integra a sus sistemas, que son bots que normalmente están haciendo patrullaje y están buscando anomalías dentro de las redes.
esa inteligencia artificial es fundamental, porque esa inteligencia artificial me permite a mí lograr empezar a ver de manera rápida e inmediata lo que antes me costaba muchísimo trabajo y muchísimo tiempo detectar. Luego vienen las VPN, que son esas redes seguras que tenemos que tener dentro de nuestras compañías. No trabajar con VPNs es una locura. No vale la pena hacerlo. Luego están los anti-spywares y luego están los firewalls. Los firewalls son muy importantes, pero tenemos que tener en cuenta que los firewalls, cada vez que usted genera una conexión remota, siempre el firewall abre un espacio para que pueda entrar esa conexión. Y normalmente cuando usted abre un firewall, usted está abriendo la posibilidad de ataques cibernéticos. Entonces, estas 8 tecnologías son las tecnologías más frecuentes y más recomendadas para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de tener una ciberseguridad sana y eficiente. Siguiente, por favor. La gestión de la seguridad informática. Gestión y control de sistemas de antivirus. Eso quiere decir que todos los equipos deben estar incluidos dentro del sistema de gestión de antivirus. Usted no puede tener, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de, o sea, ningún equipo que usted tenga conectado a su sistema puede estar fuera de los sistemas antivirus. Eso sería el error más grande que podríamos cometer de verdad como, no sé, como gerentes de seguridad, como personas que vamos a trabajar con seguridad informática. Ese sería el peor de los errores, tener equipos fuera de los sistemas de gestión de antivirus. Eso sucede porque las personas se conectan a las redes y hay conexiones que no han sido validadas por los sistemas o los departamentos de seguridad de IT o de TI. Entonces es muy importante que todo lo que se vaya a conectar a mi red deba estar bajo los sistemas de gestión antivirus. Otra gestión de actualizaciones automáticas es importante tenerlo activado. Todas las actualizaciones deben ser activadas de manera automática. ¿Por qué? Porque usted tiene que verificar que el alcance y los parches de seguridad instalados sean eficientes y sean los que usted necesita. Por eso es tan importante no solamente tener gestión de actualización automática, sino también es importante hacer una consulta dentro de los listados de virus más comunes y ataques más comunes que se están llevando a cabo. Esos se consiguen en la red. Usted se conecta a la red, se conecta a Google, googlea, pregunta y le dice, oiga, déjeme ver cuáles son los cuáles son los virus y los ataques informáticos más comunes en los últimos 30 días. Y normalmente Kaspersky tiene un listado que publica y actualiza mensualmente, y ese es un listado muy importante para nosotros, porque debemos saber si nuestros parches de seguridad están cubriendo esos ataques. Luego está la gestión de copias de seguridad. Siempre debemos plantear una magnífica estrategia y una estrategia eficiente para las copias de seguridad, y mínimo, debemos tener 3 ubicaciones diferentes para tener esa información, y normalmente una de ellas solamente debe estar aislada. No debe existir conexión en la red de ese aparato. Porque cuando hay conexión en la red y la información viene contaminada, pues ese tercer backup también va a bajar contaminado y va a ser susceptible de pérdidas de información. Entonces, si el tercer receptáculo de los backups no está conectado a la red, estamos garantizando que bajo ninguna circunstancia esa información pueda ser alterada. Ojo con eso. Cuando bajamos la información, debemos verificar que esa información está libre de virus, porque usted puede hacer 1000 backups y 1000 backups de seguridad, pero si cuando usted hace el backup de seguridad, usted lo hace con la información contaminada, todos sus backups van a estar contaminados y de la misma forma se va a perder la información. Entonces es muy importante que planteemos una gran estrategia para las copias de seguridad y sobre todo una disciplina
para generar copias de seguridad de manera continua y de manera, digamos, como una tarea en el tiempo. Ya cada empresa tendrá que desarrollar cuál es el tiempo ideal para lograr hacer esos backups. Normalmente las grandes compañías hacen backups todos los días de la información más importante. Hacen un volcado de información, luego ese volcado de información lo pasan por todo el sistema de seguridad de detección de virus y amenazas y luego es almacenado de manera segura. Siguiente, por favor. ¿Qué es el software malicioso o el malware? Es ese software que logra modificar el funcionamiento de los equipos informáticos, alterando la información que se procesa de varias formas, bien sea borrándola, bien sea generando modificaciones sobre esa información, o bien sea enviándola a terceras personas sin que nosotros sepamos. Entonces, eso es un veneno. Eso es un veneno. La información que se pierde no se recupera. La información que se modifica, a menos que haya un backup real para saber cómo era la información original, tampoco lo sabremos. Y si se la envían a terceros, pues con esa información pueden hacer muchísimas cosas. Entonces es muy, muy importante entender que ese malware es una amenaza constante y es una amenaza muy fuerte. Por eso nosotros debemos saber y detectar a tiempo cualquier malware que nos esté afectando, porque eso nos permite empezar a buscar las puertas traseras por donde está saliendo la información o por donde está siendo alterada o por donde está siendo borrada. ¿De acuerdo? Hay que abrir el ojo en eso. Los equipos de seguridad debemos abrir los ojos en ese tema. Vulnerabilidades del software. Explotar las debilidades del sistema operativo o de algún programa. Algunos son capaces de copiarse a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos malwares son capaces de clonarse a sí mismos y hacen copias de sí mismos y las envían automáticamente a través de la red para infectar la mayor cantidad de equipos posibles que estén conectados a su red. Entonces eso se vuelve una tormenta, eso se vuelve incontrolable. Entonces es muy importante, como lo vengo diciendo, la detección a tiempo de estos malwares, porque una vez que se activan, es muy difícil controlarlos. Sobre todo, ¿por qué? Porque hoy en día los equipos son portátiles y la gente lo tiene conectado a la red de su oficina. Cuando acaba el momento del trabajo, desconecta ese computador, se lo lleva a su casa, puede ser que dure 1 o 2 días trabajando remotamente y no se volvió a conectar a la red hasta dentro de 4 días. Cuando vuelve a conectarse, la infección en ese computador sigue, porque nunca fue desinfectado en el momento que lo hicieron a través de la red porque estaba desconectado. Entonces es muy importante tener control sobre eso. Luego están las vulnerabilidades asociadas a las personas. Normalmente los usuarios, a través de su desconocimiento o el exceso de confianza, o el que es que yo manejo los sistemas, soy un berraco en este tema, yo soy un usuario constante, yo sé cómo funciona, yo sé cómo anda la red, yo sé cómo, o sea, son grandes usuarios, más no son programadores, más no tienen la lógica del atacante, más no tienen la lógica del ciberdelincuente. Entonces el ciberdelincuente conoce eso y saben que los usuarios, o algunos tienen desconocimiento, otros tienen exceso de confianza, y eso es lo que ellos están aprovechando de manera muy eficiente hoy en día. Esa palabra es totalmente real, porque hoy en día nosotros le estamos permitiendo tener eficiencia en nuestros ambientes informáticos a los ciberdelincuentes. Entonces, por eso debemos generar unas campañas en donde eduquemos a los usuarios de los sistemas que tenemos en nuestras compañías, contándoles qué es todo esto, en qué puede perjudicar a la compañía un ataque, un malware, cómo él puede ser el protagonista de eso, cómo su falta de cuidado o su exceso de confianza nos puede llevar a una propagación de un software malicioso que haga que la compañía
realmente se vea afectada. Yo conozco muchísimos casos acá en Colombia de ataques que se generaron el año pasado y fueron ataques gravísimos. Yo conozco empresas tan grandes con unos sistemas tan fuertes, por ejemplo, en todos sus pedidos en línea, que lo que hicieron los ciberdelincuentes fue generar un malware que empezó a abrir canales de comunicación con todas las personas que estaban en la red, logrando generar un bloqueo en la red por exceso de tráfico, y hasta que no se pagó un dinerito, no generaron despeje de esa red para que los pedidos pudieran empezar a entrar. Entonces, que los ataques informáticos son de muchas formas. Le pueden robar a usted información, se la pueden encriptar, y si usted no paga, no le dan la clave de desencriptación de la información. Se la pueden llevar y mantenerla en un almacén secreto hasta que yo pago para que me la regresen. Imagínese si usted tiene una compañía con 8.000 o 10.000 empleados y el día de la nómina le secuestran todos los datos para hacer la dispersión electrónica de la nómina. Pues para usted va a ser gravísimo, porque usted no va a poder pagarle a sus empleados a tiempo y va a tener que abrir unos grandes canales de comunicación con cada uno de ellos para explicarles el por qué la nómina no les va a llegar a tiempo. Porque si a ellos no les llega a tiempo, usted sabrá y sabe exactamente que eso va a afectar el trabajo de ellos y va a ser un problema mayor. Entonces, todo este tema no es un juego, es un tema muy serio que cada día está siendo más explotado por los ciberdelincuentes. Cada día le sacan más dinero a las compañías, pero es que las compañías no están evolucionando a la vez. Están evolucionando mucho más rápido los ciberdelincuentes y las compañías nos estamos quedando atrás. No estamos a la par de ellos. Seguimos todavía con seguridades tradicionales, con seguridad de la información tradicional, con un montón de protocolos de manejo de información, pero no estamos dando el paso adelante. No estamos dando el paso adelante. Y es muy importante hacerlo. El mundo se transformó y el comercio de información en la red cada día es más grande, más exigente, y con las nuevas tecnologías del 5G, los anchos de banda van a ser tan grandes, que el escenario de ataques va a ser muchísimo más amplio. Siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifica el malware? Por su forma de propagación. Entonces, se propaga como un virus, se propaga como un troyano o se propaga como un gusano, ¿correcto? Esas son, digamos, las formas de propagación y cómo se clasifica. Se propaga mediante un virus, se propaga mediante un troyano o se propaga mediante un gusano, ¿correcto? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué es un virus? Dijimos, virus, troyano o gusano. Vamos a ver qué es un virus. El virus informático es un software malicioso que tiene por finalidad alterar el funcionamiento de un equipo sin el conocimiento o sin el consentimiento de su usuario, corrompiendo y destruyendo archivos. ¿Qué es corromper un archivo? Pues corromper un archivo es llevarse parte de ese archivo para que no sea funcional. Y destruir el archivo es borrarlo por completo del mapa informático. ¿Cómo se propaga? Infectando, clonándose para infectar a otros ficheros. Y para extenderse, o sea, para él ir escalando entre los ficheros, necesita la intervención humana. Alguien tiene que ejecutar ese programa, ya que el virus no se ejecuta de manera automática. Quiere decir que ahí, en ese momento, es donde los ciberdelincuentes aprovechan al usuario, bien sea porque es un usuario que no conoce o porque tiene exceso de confianza y ejecuta los programas. Y cuando se ejecuta ese programa, se ejecuta el virus y se instala normalmente dentro de las memorias RAM del ordenador. ¿Qué pasa cuando se instala en la memoria RAM? Pues normalmente cuando se instala en la memoria RAM se esconde. Y para los
antivirus que no son tan profesionales, es a veces muy difícil encontrarlos. Entonces empiezan a migrar dentro hasta que son capaces de infectar el fichero, el original, y empezar a infectar el resto de los ficheros de manera continua. ¿Qué es un gusano? Aparte del gusano que conocemos en la naturaleza, el gusano informático tiene el mismo principio de un gusano en la naturaleza. Es un malware que lo que tiene es la propiedad de duplicarse a sí mismo, de generar copias exactas de sí mismo y utilizar partes automáticas del sistema operativo que generalmente son invisibles para nosotros los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Él entra, se duplica y empieza a meterse de manera automatizada en todas las funciones que son automáticas dentro de su computador. O sea, cuando nosotros iniciamos un computador, detrás de lo que nosotros estamos viendo en la pantalla, en segundo y en tercer plano hay un montón de funciones que se están moviendo. Hay un montón de softwares y de funciones y de funcionalidades que están, digamos, ejerciendo todo el ensamblaje de lo que estamos viendo en primer plano, ¿de acuerdo? Y ahí se esconden y empiezan a meterse y empiezan a duplicarse por ahí y empiezan a propagarse, porque se propagan automáticamente. No hay ni siquiera necesidad de infectar otros archivos. Se pueden duplicar a sí mismos, están pensados para consumir recursos del sistema. Lo que les decía, cuando ese gusano empieza a funcionar, empieza a consumir un montón de recursos del sistema, y lo que hace es que el sistema se empieza a colapsar, y si el sistema se colapsa, pues muere. Eso es lo que les digo del ataque hace poco. Lo que hicieron fue colapsar la red de comunicaciones hasta saturarla, y eso generó una caída que hizo que todos los pedidos de esa compañía no entraran. Y para una compañía que recibe miles de pedidos a la hora, pues eso es terrible. Eso desde el punto de vista logístico es una locura. Entonces, los programas de mensajería instantánea o canales de chat, los recursos compartidos de una red local o las redes P2P son unas de los mayores causantes de ingreso de gusanos a los sistemas. Esas redes P2P son de las más peligrosas que hay. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer revisiones a los usuarios para que no tengan programas basados en tecnología P2P instalados en sus equipos. Luego están los troyanos, que son los softwares maliciosos, que normalmente se introducen al ordenador, se instalan dentro de él, aparentando ser programas inofensivos. O sea, toda esa cantidad de programas que nos llegan y metemos en nuestros celulares porque nos ayudan a ver la música, porque nos ayudan a mantener el equipo limpio, porque nos ayudan a, no sé, a mil cosas diferentes. Eso hay que tener mucho cuidado. No podemos ser personas que estemos normalmente. Estaba conectando el computador, lo siento. No podemos ser personas que estemos normalmente utilizando nuestros equipos, bajando información, bajando programas porque nos parecen chéveres, porque es un juego, porque es música, porque dentro de esos inofensivos programas viene siempre un usuario no autorizado que toma el control de la máquina de nuestra máquina. Esos troyanos normalmente son de backdoor, que quiere decir las puertas traseras, son muy peligrosos y permiten accesos remotos a un atacante sobre nuestro sistema operativo. Y cuando eso se logra, ese atacante tiene acceso total sobre cualquier archivo del disco para verlo, copiarlo, modificarlo, borrarlo, encriptarlo, etcétera, etcétera. Luego están los keyloggers, que son los que capturan las pulsaciones de las teclas realizadas en el equipo de las personas que han sido víctimas de ese ataque, se las entregan al atacante y él empieza a buscar mediante otros programas que llaman los sniffers cómo
detectar, descubrir y saber cuáles son las claves que esa persona ha tecleado en su computador, en su teléfono, en su tablet, etcétera, etcétera. Luego están los downloaders, que no son tan dañinos, pero tienen un peligro importante, y es que la misión de ellos es descargar archivos maliciosos y ejecutarlos en los equipos que están infectados. O sea, son una pesadilla. Si bien no se roban la información, si bien no la sacan, son una pesadilla porque hacen que el equipo esté lento, que el equipo no funcione. Cuando usted prende su equipo, se demora un montón en cargar. Esos son todos esos archivos maliciosos que le dejaron ahí sembrados. Y luego están los proxies, que son de los que se sirven estos bandidos para que las redes infectadas se vuelvan servidores proxy. O sea, quiere decir que empiezan a acceder a la web a través de esa misma red, encubriendo la verdadera identidad. Parecen un proxy real, parecen un proxy, digamos, autorizado, pero no son proxies autorizados, son proxies que se abren para tener, digamos, accesos a la red, para que no se detecten. Eso es lo que les digo. Cuando yo veo un ataque proxy y lo detecto, puedo empezar a hacerle un seguimiento a ese atacante. Y él necesita tener backdoors para poder empezar a salir y que yo no sepa de dónde vino ese ataque. Porque el ataque puede ser interno o puede ser externo. Y aunque sea externo, pues cuando uno encuentra que fue atacado, pues usted normalmente tiene que denunciar eso ante las autoridades. Y tiene que hacer un estudio forense para saber, y las autoridades en algunos casos llegan al inicio del ataque, en algunos casos. En la mayoría no, pero en algunos sí se logra llegar a eso. Siguiente, por favor. ¿Qué es ingeniería social y los fraudes informáticos? La ingeniería social es toda esa ingeniería que están haciendo los ciberdelincuentes para poder generar fraudes informáticos. Entonces, arrancan en la suplantación de identidad. ¿Qué hace eso? Pues toma la identidad de una persona para realizar fraude con sus credenciales. O sea, lo clonan a usted. Y esto sí que es normal. Esto sí que hoy en día es normal. Préstamos bancarios, autorizaciones dentro de las compañías, legalizaciones de gastos que son girados a terceras cuentas a través de suplantaciones de identidad. Por eso, no solamente nosotros tenemos que tener protocolos en la red, sino cuando, por ejemplo, se trata de giro de cheques, de autorizaciones para hacer dispersiones bancarias, necesitamos que haya más de un autorizador y que esos autorizadores no estén conectados en la misma red. ¿De acuerdo? Porque eso permite que evitemos las suplantaciones de identidad. Cuando una suplantación de identidad es eficiente es cuando se suplanta a una persona que es decisora. ¿De acuerdo? Pero usted como ciberdelincuente le manda al decisor un correo que le manda al gerente financiero al cual usted también suplantó. Y ese gerente financiero de pronto le pidió una autorización al controller y ese controller también fue suplantado. Entonces, la cadena completa se suplanta. Pero por eso es tan importante que en los protocolos exista la comunicación directa entre las personas que son decisoras. No solamente un correo electrónico, no solamente un mensaje por WhatsApp, sino también tiene que haber, o sea, debe ser una exigencia del protocolo que haya una comunicación directa, que usted y yo nos veamos para decir sí, está autorizado, ¿correcto? Luego están los phishings. El alcance suele crear una página web falsa, aparentemente idéntica a la de la compañía que usted tiene. Requiere autentificación, el cliente introduce datos de confidencialidad para entrar en la zona privada y el atacante de una vez se lleva esa información y usted empieza a ser suplantado de manera inmediata. ¿Qué es un farming? Es una técnica de fraude informática en donde suplanta el sistema de resolución de nombres del dominio, ¿correcto? ¿Y eso qué logra? ¿Y con eso qué se logra? Se logra que las peticiones a la página web son restringidos a una página falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, todo lo que una persona
sea, yo, imagínense que me voy a meter al banco, a mi banco, y me meto a una página de mi banco que la tengo ahí en mi computador. Me meto, no tengo la precaución de ver cuáles son los certificados de seguridad de esa página del banco, si tiene la llavecita, si tiene el candado. No, yo no soy un usuario de esos ignorantes o exceso de confianza, entonces no me doy cuenta. Entonces me meto a esa página web es idéntica a la de mi banco, voy metiendo las claves, voy dándole al ciberdelincuente toda la información que él necesita para generar un fraude sobre mis cuentas, ¿correcto? Entonces, esa técnica de fraude informático, nosotros normalmente la evitamos cuando vemos los certificados de seguridad de las páginas en donde entramos. O sea, yo no le digo que vea el 100% del certificado de seguridad de todas las páginas, pero por lo menos las que tienen que ver con transacciones electrónicas de dinero y autorizaciones e información que es realmente confidencial y de un impacto muy alto, si llega a existir un fraude informático, pues hombre, usted debe verificar que esas páginas son realmente páginas seguras, que tienen un certificado de seguridad y que están siendo controladas de manera eficiente desde quien la genera, que en este caso es el banco, en el caso que les acabo de comentar, sería el banco. ¿Qué es un phishing? Es muy parecido al phishing, pero en esto utilizan un protocolo que se debe teclear en el terminal de nosotros para un dato determinado para generar una acción determinada, ¿correcto? Por ejemplo, cuando usted va a hacer una transacción electrónica, normalmente usted tiene una sola clave, que es la clave de autorización. Bueno, el phishing está enfocado a esa clave única de autorización, ¿correcto? ¿Qué es el smishing? Se engaña a las víctimas a través del envío de mensajes de SMS a sus teléfonos móviles para conseguir las contraseñas. Eso, más utilizado que eso, en los últimos tiempos no hay. El smishing, todos los días hay ataques de smishing a todos los usuarios bancarios en los teléfonos. Entonces, normalmente les pidan que accedan a una página web, desbloquean su página web y de una vez van mostrando todas las claves que necesita el ciberdelincuente para desocuparle sus cuentas o las de su compañía. Luego está el grooming, que consiste en un acoso a menores por parte de los adultos, en donde pues el grooming es ese ataque en donde el ciberdelincuente o el ciberbandido o el ciberpornográfico lo que hace es ganarse la confianza de los menores de edad, inclusive también a veces hasta de los mayores de edad, con datos falsos. Acuérdense que hay un tema importantísimo y uno tiene que educar a sus hijos y educar a todas las personas que utilizan las redes. El grooming es un delito constante y solamente se puede llevar a cabo cuando las personas no son conscientes que en la red cualquiera es lo que quiere ser. Si yo fuera un ciberdelincuente y quiero hacer grooming, pues yo me puedo hacer pasar por una niña de 15 años y empiezo a escribirle a niños entre los 10 y los 15 años para invitarlos a que me manden fotos, porque yo les mando fotos mías y eso es el grooming. Entonces, es un ataque tan, pero tan peligroso que todas las personas que están en la red deben conocerlo y deben ser conscientes que usted en la red lo único que conoce es lo que la persona que está del otro lado quiere que usted conozca, única y exclusivamente. A través del grooming se han logrado secuestros, extorsiones, comercio pornográfico, bueno, miles y miles de delitos que son muy graves. Luego están las cadenas de correos, que son esas cadenas de mensajes en los que se inicia difundidos bajo promesas de si usted manda si usted me envía este correo, yo de vuelta al correo le voy a enviar a usted el número para que participe en el sorteo X con un premio X. Acuérdense lo que vuelvo y les digo. Todo lo que hay del otro lado de la red es lo que la persona quiere que usted vea. A usted lo pueden engañar, a usted le pueden mostrar el sorteo de un palacio
y el Palacio es una fotografía de papel, más ni menos. Y los correos millonarios, que son otra forma de estafa informática muy común, que es lo que se llama la estafa nigeriana o carta nigeriana, que consiste en el envío de correos prometiendo a los usuarios que pueden hacerse ricos fácilmente. Bueno, de eso a mí todo, yo les quiero decir, yo no sé de dónde sacarán los datos para o sea, no sé de dónde sacarán los datos, pero yo debo aparecer en montones de bases de datos que han vendido por ahí, porque a mí todos los días me llegan promesas de negocios. Que si me quiero hacer millonario vendiendo electrodomésticos, que si me quiero hacer millonario manejando redes sociales, que si me quiero hacer millonario viendo propagandas y comentándolas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa ingeniería social está muy relacionada a fraudes informáticos constantes. Hay que tener mucho ojo con esto. Siguiente, por favor. La protección contra el malware es actualizar el sistema operativo y las aplicaciones, generar protección contra una protección muy fuerte frente al los anti-malwares. ¿Qué quiere decir un anti-malware? ¿Qué es? Es simplemente una protección para que ese malware no pueda penetrarlo, y si lo penetra, que le cuente realmente que está pasando eso. Cuentas de usuarios, utilizar cuentas de usuario para el uso cotidiano del equipo, utilizaciones de cuentas de administraciones solo cuando sea estrictamente necesario. O sea, la cuenta del administrador se debe utilizar muy poco, realmente cuando es realmente necesario. ¿Por qué razón? Porque es que el administrador del sistema tiene acceso a todo. Luego debe usted generar políticas de contraseñas, usted debe generar políticas que incluyan definiciones de contraseñas complejas, tanto para usuarios como para aplicaciones de red. Debe utilizar dobles o triples verificaciones de contraseñas, sobre todo cuando usted va a trabajar de manera remota y fuera de las VPNs. Es súper importante eso. Datos personales y claves. Usted tiene que tener protección en sus datos personales y sus claves. No facilite datos personales ni claves bajo ninguna circunstancia, a menos que sean páginas. O sea, normalmente un banco jamás le pide a usted que identifique claves o códigos. Eso solamente lo hace usted cuando entra a la aplicación real del banco. Precauciones al navegar, correos electrónicos, o sea, los correos electrónicos son peligrosísimos. Tenemos que enseñarle a la gente que los correos electrónicos son un veneno. Usted no debe abrir un correo electrónico si parece sospechoso, o si usted no tiene claro de dónde viene, o si usted no sabe realmente cuál es su procedencia. Lo mejor es eliminarlo. Instalación de aplicaciones de seguridad, reciclaje constante. Los administradores de sistemas deben mantener actualizados todos sus conocimientos y todos sus softwares y sus hardwares. Cuando yo digo reciclaje constante, me refiero a eso. Hay que estar reciclando constantemente lo que tenemos. Hay que modernizarlo y hay que hacerlo más efectivo. Hoy en día la velocidad de transformación de los sistemas es inmediata. Eso es de un día para otro. Eso no se demora en 3 o 4 meses, no, eso es de un día para otro. Entonces hay que estar al loro, hay que estar siempre encima para poder saber cómo está cambiando el tema. Copias de seguridad, bueno, eso ya lo hablé antes y lo vuelvo y lo digo, las copias de seguridad son fundamentales, pero tienen que hacerse con una lógica de seguridad. Usted tiene que diseñar protocolos para la realización de las copias de seguridad de manera segura. Usted no puede tener copias infectadas, usted tiene que tener copias que estén aisladas de la red para que no puedan ser accedidas. Entonces, eso es muy importante. Y otras medidas que tienen que ver normalmente con realización constante de auditorías de seguridad y de conciencia de quien trabaja y maneja los sistemas. Usted debe recurrir a instalaciones de programas con inteligencia artificial que le permiten, esos bots de los que hablé hace un rato. Usted debe tener programas que generen bots, que tengan bots que sean sentineles de esa red, que le permitan a usted detectar, ver si hay puertas traseras, ver si le abrieron puertas, ver si hay una infección, si hay un posible ataque, si hay un conato. Bueno, eso es muy importante. Entonces, toda la protección contra el malware se basa en eso. Los tipos y métodos de control de accesos son gestión de acceso de usuarios, control de accesos en red, control de acceso a la información y a las aplicaciones, y el control de acceso al sistema operativo, ¿correcto? Esos son los métodos, los tipos de control de acceso.
¿Cuáles son los métodos que utilizo para generar ese control de acceso? Pues dispositivos biométricos, contraseñas, certificaciones, limitaciones de tiempo de conexión. Vean, eso es súper importante. La limitación de tiempos de conexión es vital. Usted tiene que tener programas de inteligencia artificial que le digan los tiempos de conexión de los equipos, las horas y las frecuencias, para que usted pueda saber si está siendo atacado por la ciberdelincuencia. Eso es súper importante. Conexiones fuera de horas, conexiones muy largas, conexiones extrañas. O sea, esa vaina es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La limitación de los tiempos de conexión, pues dependiendo del tipo de sistema que usted utilice y de cómo lo esté utilizando la persona, el usuario. Pero si puede lograr tener controles de tiempos de conexión, es importante hacerlo. Controles de acceso a las aplicaciones también. Usted tiene que saber cómo la gente está accediendo a las aplicaciones, desde dónde, cómo y cuándo, desde dónde aparecieron las aplicaciones, cómo bajaron. Hoy en día es vital que los equipos que no son, o sea, los equipos que no tienen necesidad de utilizar USBs o medios externos, se le anulen todos los accesos de medios externos, los puertos USB, el lector de CD-ROM, o sea, es bien importante eso para que no le contaminen a usted de manera inconsciente la red. Restricciones a las IP también. Uno tiene que tener restricciones a ciertas IPs. Por eso les digo que es súper importante empezar a bajar los listados, porque en los listados también aparecen las IPs más peligrosas, las IPs que han estado relacionadas con ataques cibernéticos. Aunque hoy en día las IPs pueden ser dinámicas, entonces pues, pero también existen IPs fijas desde donde se generan los ataques y es muy importante tener restricción sobre ellas. Siguiente, por favor. Seguridad durante las videoconferencias. ¿Qué pasa en la seguridad durante las videoconferencias? Normalmente la videoconferencia parece algo inocente, pero no. Las videoconferencias son peligrosas porque tienen abiertos los anchos de banda de una manera muy impactante. Los paquetes de datos que viajan en esos anchos de banda son muy grandes y ahí pueden ir las infecciones. Parece mentira, pero así es. Entonces, es muy importante utilizar las funciones de la sala de espera para saber quién está ahí, si está preinscrito, si no está preinscrito, etcétera, etcétera. Siempre usted debe asegurar que toda la protección con contraseñas esté activada. Eso es muy, muy importante. Nunca comparta los enlaces de las teleconferencias a través de mensajes de medios, redes sociales, sin que usted compruebe el origen y los certificados de seguridad. Miren, ahorita algo súper normal es encontrar en LinkedIn un montón de invitaciones a conferencias, pero grandes cantidades de invitaciones. Conferencia gratuita de mercadeo, de marketing digital, de redes sociales, de manejo ¿cómo se llama?, del ambiente laboral, bueno, etcétera, etcétera. Hay cientos y cientos de invitaciones. Yo les recomiendo y los invito a que antes de aceptar una invitación y antes de inscribirse para recibir esas conferencias o asistir a esos eventos, ustedes hagan comprobación de seguridad de esa invitación. Vean si hay certificados de seguridad, vean de dónde proviene, etcétera, etcétera. Porque eso es una puerta muy, muy grande para que le empiecen a infectar a ustedes sus sistemas. No permitan que los participantes tengan por defecto el compartir las pantallas. Es importante que no. Es importante que esa sea una función que el administrador del evento la pueda administrar de manera eficiente. Los videos deben estar apagados. Usted no debe utilizar el video de manera permanente porque eso genera una apertura en el ancho de banda. Y no solamente eso, la cantidad de paquetes de información se aumenta, el riesgo se aumenta. También es importante bloquear las reuniones una vez que todos los participantes se hayan unido a la llamada. Eso es súper importante. O sea, no dejen nunca que las videoconferencias abiertas permanentemente. Las videoconferencias tienen una hora de inicio y deben tener una hora límite para que la gente pueda
unirse. Si la gente no se une en esa hora límite, ya de ahí para adelante no debería poder unirse. Eso es un tema de seguridad, porque precisamente cuando hay tanta gente conectada y usted viene y se conecta después o a la mitad de la conferencia, etcétera, etcétera, pues usted puede estar conectándose para generar contaminación a todos los que estén conectados. Eso es muy importante entenderlo. Es que acuérdense que la red, o sea, no hay nada más parecido a una red que nuestro sistema nervioso central. O sea, todo nuestro sistema nervioso central está constituido por miles y miles de conexiones. De la misma forma la red. Cada vez que yo entro y me conecto a una teleconferencia, yo me estoy conectando a una red neuronal. Y esa red a su vez se está conectando con otro, con otro y con otro y con otro y con todos los que van llegando ahí. Y yo al estar conectado a esa red, puedo empezar a navegar a través de esa red si tengo las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, de esa misma forma que puedo estar conectándome y entrando a todos los participantes, también los puedo estar infectando. También les puedo estar dejando un regalito, ¿cierto? O puedo estar haciendo cosas como generar, captar listados de los participantes para después simplemente hacer malware o hacer publicidad o hacer envíos masivos de publicidad. Entonces, todo eso es lo que debemos nosotros evitar. Nosotros debemos saber que todas nuestras conexiones son seguras. Bueno, aquí ya nos acaban de dar el pantallazo de tiempo final. Me encantaría que hubiera sido un poco más largo el tema para poder abrir nuestra, digamos, nuestra charla de una manera un poco más profunda, pero bueno, ya tendremos momentos para poder hacer algunas conferencias más, algunos espacios más, para ver temas un poco más puntuales y de manera más profunda cada uno. Entonces, con esto, pues, abro el espacio a las preguntas. Le cedo la palabra a mi colega Martín Tarazona. Y por favor, Martín, adelante. Jorge, muchas gracias, de verdad, súper enriquecedor este tema tratado el día de hoy bajo su conversatorio. Afortunadamente estoy aquí al lado, ella no se deja ver, pero ella es la persona encargada de todo el tema de lo que usted habló aquí en la compañía. De parte mía y de nuestra organización le doy las gracias porque entendiendo esto tan importante y tan de riesgo y tan de hoy, pues obviamente uno debe acompañarse. Hoy son millennials, son personas que nacieron con el tema digital. Y entienden muy bien de este tema. Muchas gracias. Ella también hace parte del backstage de toda esta magia que se produce a través de las redes. Obviamente, a través de las recomendaciones de mi especialista y la persona que conoce de todo este tema, pues nosotros pagamos una aplicación que nos cuesta dinero, que no es una aplicación gratuita, es Cisco Webex. Cisco Webex es una plataforma encargada de darle toda la seguridad bajo los firewalls, de todo lo que usted nos habló y que por supuesto nosotros antes de cualquier tema de poderle abrir espacio o las puertas traseras a personas que no deben entrar a este tipo de charlas, pues nos hemos gastado el tiempo de hacer los registros, de verificar quiénes son las personas que van a entrar con nosotros y finalmente darle el acceso a través del enlace que compartimos a través de correos electrónicos de nuestra parte. Vamos a abrir el espacio de las preguntas. Vamos a abrir micrófonos. Si hay una persona que quiera hacer algún tipo de pregunta o que quiera hacer algún tema respecto a la conferencia, muy bienvenido. Pueden incluso hacer las preguntas a través del chat. Camila me puede ayudar en ese tema y pues darle respuestas a cada una de las inquietudes que hayan surgido. Entonces, vamos a dar 5 minuticos para que si hay personas que quieran de alguna manera dar a conocer sus preguntas, pues bienvenidas.
Jorge, yo quiero hacerle una pregunta. Usted habló acerca de los dark side, de las partes oscuras, que Sí, los finalmente backdoors. sí, no los backdoors, sino que me monten una página web exactamente Ajá. igual a la mía. Ok. Una dark web. Bueno, ¿cómo puedo yo de alguna manera enterarme o darme cuenta de que me han suplantado la página web para capturar datos? Normalmente, Martín, hay dos formas de hacerlo. La primera es porque los usuarios de la página le informan. Uno debe tener siempre dentro de su propia página web un punto de denuncia en donde la gente le pueda decir a uno si la página web que visitó o no visitó le pareció que es la original o tiene algún problema. Y la segunda es que usted debe estar haciendo permanentemente una búsqueda dentro de la red. Usted tiene que tener las personas de IT y de seguridad de IT. Normalmente una de sus rutinas de seguridad es generar búsquedas en la red de páginas similares a la suya. Y obviamente es muy sencillo porque todas las páginas que lo estén imitando a usted tienen que tener el nombre de su organización. Entonces, cada vez que usted hace la consulta en la red, aparecerán todas las páginas relacionadas con su organización o con su nombre. Y ahí es donde usted empieza a darse cuenta si hay o no hay páginas web. Dark sites, realmente se llaman dark sites, que lo estén a usted suplantando para sacar información a las personas. Entonces, digamos, es muy importante que dentro de las rutinas y de los protocolos de seguridad de ciberseguridad se generen esos espacios, pero rutinarios. Eso no es una vez en cuando, eso se debe hacer diariamente. Eso no cuesta tiempo, esos son 10 minutos, donde usted hace una consulta en 3 o 4 navegadores diferentes y usted ya sabe si hay o no hay dark sites a nombre suyo. Gracias, Jorge. Yo tengo una pregunta, Jorge. Dentro de su experiencia, su conocimiento, ¿cuál es el antivirus que usted recomienda, el que usted aconseja y que cree que sea más seguro? El Kaspersky. Para mí es el más eficiente, es el más eficiente de todos. No a todo el mundo le gusta, porque suele ser un antivirus tan robusto, con tanta información, que cuando usted no tiene sistemas muy fortalecidos, puede ralentizar un poco las máquinas. Sin embargo, si usted tiene un buen sistema, es el ideal. Si no tiene ese gran sistema y usted no tiene una máquina tan robusta, podría irse por un McAfee. Esos para mí son los más eficientes hoy en día en el mercado, sin demeritar ninguno, porque todos son muy eficientes. Lo que sucede es que, como en todo, esas empresas generan más inversión en investigación que otras. Entonces están mucho más modernizados y mucho más actualizados con una frecuencia mucho más corta de las amenazas de la red. ¿Correcto? Bueno, Jorge, muchas gracias nuevamente. Estamos pasados 9 minutos ya. A todos los asistentes les doy las gracias por haberse conectado, por haberse permitido tener este tiempo de conocimiento, de buenas prácticas, de academia, de refrescar todo el conocimiento que es súper importante para estar uno en punta de lanza y ser un muy buen gestor de riesgos en las organizaciones. A Jorge, de corazón, con el mayor aprecio, con el mayor cariño que le tengo a Jorge, muchas gracias por haber venido y haber participado con nosotros 3 Security en el tema del conversatorio de cybersecurity o ciberseguridad y de esa gran capacidad de conocimiento en ese tema, Jorge. Muchas gracias. Y de verdad estamos nosotros en deuda con usted con este. No, como le dije al comienzo, Martín, para mí es un placer asistir a estos espacios porque me encanta compartir mis conocimientos para que todos nos volvamos mucho más fuertes y arrinconemos a los ciberdelincuentes. Como usted me dijo, toda esta información va a quedar subida en la red para que ustedes la puedan consultar y la vean. Y si tienen preguntas posteriores, por favor, háganlas a través de 3 Seguridad y yo con mucho gusto doy respuesta a ellas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, a mis asistentes, a las personas que se conectaron nuevamente, muchas gracias. Siempre estarán muy bienvenidos y gracias al backstage, a Wendy López, a Camila Gómez, a las 2 personas del área comercial que es Andrea y Dayana, que siempre están junto a mi lado, que se permiten apoyarme.
y pues a todos ustedes que sin ustedes no sería posible este espacio de conocimiento. Muchas gracias y una feliz tarde a todos. Gracias.